del versículo 11 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Jueces capítulo 6, versículo 11. Hoy Dios tiene una palabra para nosotros en esta serie que ha sido de gran bendición, historias que marcan vidas. Especialmente porque vivimos en tiempos donde todo el mundo conoce a los artistas, todo el mundo conoce a las figuras públicas, todo el mundo conoce a los políticos, todo el mundo conoce a las estrellas del fútbol o del básquetbol, pero muy pocos conocen los personajes bíblicos, sus historias, sus vidas. Es increíble cómo la gente sabe hasta los gustos de los famosos, pero conocemos muy poco acerca de personajes importantes en la Biblia. Esa fue la razón por la cual empezamos esta serie. Amén. Jueces capítulo 6 versículo 11 dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo ¿qué? Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de quiénes? De los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón ¿qué? Esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia ¿qué? Es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente que yo estaré contigo. ¿Alguien dice amén? Y derrotarás, diga conmigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque ¿qué? ¿Y saque qué? Mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, ojo, en medio de su pobreza, de un efa de harina, y puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Efra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre ¿qué? Tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto en la madera de la imagen de Acera, y habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar a Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis
vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si en Dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuando derribó su altar. Pero los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Y ya no le voy a aburrir leyendo la Biblia. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Le voy a contar mejor la historia. Puede sentarse si es tan amable. Quería que usted tuviera un preámbulo de la historia tan larga que vamos a estar sacando los puntos principales. Y el primero de ellos, diga conmigo, 7 años de escasez. 7 años de miseria, 7 años de robos, de hurtos, 7 años donde los enemigos llegaban a la nación de Israel y le robaban absolutamente toda su cosecha. No iban durante otras épocas del año, sino solamente en la cosecha. Diga conmigo, la cosecha. Y el enemigo llegaba en el tiempo de la cosecha. Y dice la escritura que los veían como si fueran langostas, como si fueran plagas de langosta. Llegaban los madianitas y arrasaban absolutamente con todo. La escritura dice que los camellos de ellos parecían que eran incontables y arrasaban con todo lo que los israelitas producían año tras año. Y así durante 7 largos años el enemigo robaba el fruto de sus manos, el fruto de su trabajo, el fruto del sudor de su frente, aquello que con tanto esmero habían trabajado arduamente y habían cuidado para que al final, en el tiempo de la cosecha, arrasaran con todo, se lo robaran todo. Y eso trajo, diga conmigo, una gran miseria, una gran pobreza a los hijos de Israel. 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y en lugares fortificados. Diga conmigo, abandonaron sus casas por el temor a los enemigos. Abandonaron sus lugares, sus muebles para habitar. Escuche esto. La gran miseria que había llegado para poder permanecer y vivir en cavernas, en cuevas, en montes, en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel. Diga conmigo, no dejaban nada. Vamos a aplicarlo al día de hoy. Nosotros tenemos un enemigo, y una de las características de ese enemigo es que es el devorador. Diga conmigo, el devorador. Y ese devorador quiere acabar con todas las bendiciones que Dios te da. Pero la pregunta que yo me hacía es: ¿en qué momento surge esta situación donde Dios permite que el diablo, el enemigo, se enseñoree del fruto del trabajo de sus hijos? Y la respuesta es, diga conmigo, en la desobediencia y en la idolatría. Habían abandonado al Dios de sus padres y se habían hecho otro Dios. A pesar de conocer al Dios verdadero, se habían hecho otros dioses. Diga conmigo, adoración a Baal y adoración al Dios de Acera, que era un tronco tallado. Y a causa de la idolatría, porque Dios es un Dios celoso, Él permitió que el pueblo de Dios fuera afectado por causa de sus enemigos y que todo se fuera en saco roto. ¿Cuántos me siguen aquí? Escuche esta primera enseñanza importantísima. Cuando tú desentronas a Dios y lo quitas del primer lugar, escucha esto. Cuando desentronas a Dios, cuando lo quitas de ser el primer lugar, cuando ya no es prioridad en tu vida, sino que otra cosa u otra persona ocupa el lugar de Dios y el tiempo de Dios, dile al que está a tu lado, tarde que temprano Dios permitirá la escasez. ¿Cuántos quieren que Jehová es quien nos bendice? ¿Alguien dice amén?
Dios es el que nos bendice, pero Él es un Dios fuerte y celoso. Y cuando Él ve que tú no estás confiando en Él, sino que estás confiando en tu compañía, en tu empleador, en tus propias inteligencia, en tu propia sabiduría, en lo bueno que eres para hacer el trabajo, y poco a poco vas haciéndote autodependiente de ti mismo y dejas de ser dependiente de Dios, entonces Dios se entrega en tu soledad. ¿Me siguen hasta aquí? En pocas palabras es como si Dios nos dijera: bueno, si quieres caminar solo por esta vida, pues anda, camina solo. Si crees que tú puedes solo y puedes defenderte sin mi ayuda del devorador, de aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pues anda, hazlo tú solo, inténtalo tú solo. Y cuando lo intentas tú solo, dile al que está a tu lado: llega la miseria. Dígalo bien fuerte: llega la miseria. ¿Por qué? Porque el enemigo llega, ataca y se queda con todo lo que tú has sembrado y te deja absolutamente sin nada. Porque subían ellos y sus ganados y venían sus tiendas en grande multitud como langostas, y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Dile al que está a tu lado: para devastarla. El enemigo, escucha esto, solamente busca una pequeña entrada para poder llegar, pero él no solamente va a hacer pequeños estragos, su meta es devastarlo todo. De ti depende si tú se lo permites. ¿Cuándo se lo permitimos? Cuando desentronamos a Dios, cuando lo ponemos en segundo plano en nuestras vidas, cuando ponemos otros dioses en lugar de que Él sea el primero en nuestras vidas. ¿Me siguen hasta aquí? De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Diga conmigo: empobrecía. Una vida sin poner a Dios en primer lugar es una vida que empobrece cada día, en todas las áreas de nuestra vida. Una vida que empobrece financieramente, una vida que empobrece espiritualmente, una vida que empobrece emocionalmente, una vida que empobrece en todas las áreas de nuestra vida. Cuando pones a Dios en segundo plano en tu vida, va a llegar la pobreza a tu vida. Y todo comienza por la pobreza espiritual, porque la pobreza espiritual es la que va a dar lugar a que el enemigo se enseñoree de nosotros. Por eso la Escritura, vuelvo y le repito: busquen primeramente a Dios. No invirtamos las cosas, busquen primeramente su reino y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Diga conmigo: y los hijos de Israel, no, pero con ganas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Pregunto: ¿después de cuántos años? Después de 7 años. No fue al año 1, no fue a los 2 años, no fue a los 3 años, hasta los 7 años. ¿Sabe qué significa que hasta los 7 años? Hasta que por fin se cansaron de su miseria, hasta que por fin se hartaron de vivir en las condiciones en que vivían, hasta que ya no podían soportar, es que clamaron a Dios. Y es que Dios no va a hacer nada en tu vida sin importar lo que estés pasando hasta que no clames. Ustedes no tienen y no reciben porque no claman, porque no piden. Yo les comentaba que en la radio estaba hablando acerca de la tormenta, y Dios no intervino hasta que los que estaban en la barca, sus discípulos, clamaron a Dios, a Jesús, para que interviniera. Entonces Dios se levantó y calmó la tempestad. Cuando tú clamas, Dios escucha, Dios responde, Dios se levanta y pelea por ti y te da la victoria. ¿Alguien dice amén? Pero tienes que levantarte y clamar. Tenemos que salir del letargo espiritual, del adormecimiento espiritual, de la pereza espiritual, de poner enfoque en otra cosa en lugar de Dios. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Porque estás demasiado cansado para buscar a Dios, estás demasiado ocupado para buscar a Dios, estás disfrutando demasiado la vida como para buscar de Dios.
cualquiera que sea la cosa que haya desentronado a Dios, tienes que hacerla a un lado. De lo contrario llegará la pobreza, y cuando llegue esa pobreza te tienes que cansar de tu situación. ¿Cuántos están hartos de alguna situación en sus vidas? Levante la mano. Nadie, están súper bien. Wow. Yo creo que yo soy el único que está harto de ciertas situaciones en mi vida. Levante la mano los que están cansados de alguna situación en su vida. Bueno, ahora sí ya aumentó. No le voy a preguntar cuál es la situación. Es que si usted no entiende que se tiene que cansar de esa situación, el cansarse de esa situación le va a llevar a rendirse. ¿Sabe qué significa eso? Levantar bandera blanca y decir: ya con mis propias fuerzas, yo ya no puedo. Yo ya no puedo más. Dios, levanto mi bandera blanca. Estoy cansado de que año tras año trabaje duro en el sol, trabaje en la tierra, me canse, me desvele, pase hambres, me esfuerce tanto para que llegue el enemigo y arrase con todo. Me esfuerzo tanto durante toda la semana y aún así sigo sin poder pagar biles. Me esfuerzo tanto durante toda la semana y trabajo largas horas y aún así no puedo cubrir mis gastos. Me esfuerzo por hacer esto y hacer lo otro, pero siempre sucede algo en mi vida que no me permite avanzar, que no me permite prosperar en mi vida espiritual, en mi vida financiera, en mi vida emocional, en mi relación con Dios. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Cuando te rindes delante de Dios y sacas bandera blanca y clamas a Él, Él te va a responder y va a acudir a tu ayuda, porque así de grande es su amor y su misericordia. Yo no sé qué le provoca eso. Así de grande es su amor y su misericordia. Pero ¿sabe por qué aguantaron 7 años? Porque entraron a una etapa de conformismo. Diga conmigo: conformismo. Se habían acomodado a las circunstancias, se habían acomodado a la pobreza, se habían acomodado a la esclavitud, se habían acomodado a la victoria. Se habían hecho conformistas ante esa situación y en lugar de clamar a Dios, lucharon e idearon con sus propias fuerzas y se hicieron cavernas, se hicieron cuevas. Buscaron la manera de simplemente no vivir y disfrutar la vida sobreabundante que Dios tiene para nosotros, sino sobrevivir. Diga bien fuerte conmigo: Dios no quiere que yo sobreviva, sino que yo viva y disfrute una vida abundante que Él me ha dado. Para eso derramó su sangre, para darme vida y dármela en abundancia. ¿Alguien dice amén? No para sobrevivir. ¿Quién le dijo a usted que usted está en esta tierra para sobrevivir? Para conformarse a las circunstancias, para conformarse a la esclavitud, a la miseria, a la servidumbre. Y luego Dios, quien acude a su ayuda, les hace un recordatorio. Diga conmigo: el recordatorio que nos despierta. ¿Me siguen hasta aquí? Primero los abandonó y los dejó. Los entregó no significa que Él causó todas las cosas, sino que quitó su mano de protección de sobre ellos. Quitó el vallado de ángeles que había sobre Israel y los dejó sin cuidado, los dejó sin protección para que se las arreglaran por ellos mismos. Eso es lo que sucede cuando insistes en poner en segundo plano a Dios. Pero cuando te esfuerzas para ponerlo en primer lugar, su vallado de ángeles estará contigo, su mano estará sobre ti, con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas tú vas a estar seguro si permaneces poniéndole en primer lugar. ¿Alguien dice amén? ¿Qué sucede después? Diga conmigo: el recordatorio. El recordatorio que los despierta, les dice: yo soy el Dios que les sacó de la tierra de la esclavitud. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón que profeta. Diga conmigo: un varón profeta. La palabra profeta significa portavoz de Dios. Diga conmigo: palabra de Dios.
Lo que nos va a levantar, lo que nos va a restaurar, lo que nos va a dar la victoria es la palabra de Dios, el recordatorio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocerla. ¿Me siguen hasta aquí? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mí. Diga conmigo: ay, Señor. Les da el recordatorio y luego les dice por qué están en la situación en que están. Porque no habían escuchado su voz. La escritura dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para abrir la bocota. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Nos encanta hablar y no nos gusta escuchar. Y para que Dios haga algo en tu vida es necesario oír y prestar atención a la voz de Dios. En un mundo lleno de ruido, tienes que prestar mucha atención para escuchar la voz de Dios, para que no la confundas. Es como tratar de escuchar las noticias en una estación AM, una estación de solo noticias, y que estás y que le mueves poquito en los radios viejitos. Hoy en día ya no hay forma de hacer eso. Hay un número y así como se escuchó, así se escuchó. Pero antes yo me recuerdo que teníamos que mover la perillita y ahí estábamos trabajando con la frecuencia hasta que todo el ruido que más pudiéramos se fuera y alcanzáramos a escuchar a lo lejos esa voz. De la misma manera tienes que prestarle mucha atención a Dios. Dice: pero no habéis obedecido a mi voz. Diga conmigo: no solamente escuchar, sino obedecer. Ustedes escuchan todos los jueves la palabra de Dios, la escuchan todos los domingos, y estoy seguro que más de uno escucha predicaciones en el internet o en podcast durante toda la semana. El asunto no es escuchar la voz de Dios, sino poner en práctica lo que escuchamos. ¿Alguien dice amén? Esa es la clave. No es tanto escuchar, porque escuchamos siempre, pero la clave es obedecer esa voz. Diga conmigo: poner en práctica. Santiago dice que nosotros tenemos un problema, que por un oído nos entra y por el otro oído nos sale. Y que somos, se lo voy a decir de esta manera, somos tan inconscientes, somos tan torpes, por decirlo de esa manera, que somos como personas que se miran en un espejo, se dan media vuelta y se les olvida cuál era su aspecto, dice Santiago. Diga conmigo: ay, Dios mío. Así es el ser oidor, pero no hacedor de la palabra de Dios. Convertirnos en oidores, ¿qué? Olvidadizos de la palabra de Dios. Es como aquella persona que se mira al espejo, se da media vuelta y se le olvida cuál era su aspecto. La única forma de que Dios nos saque de la servidumbre, de la pobreza, de la miseria, de las situaciones que estamos pasando, es oír su voz y obedecerla y poner en práctica lo que Él nos diga, someternos a su voluntad. Yo no sé qué le provoca eso, someternos a su voluntad. Y entonces sí, Dios en su infinita misericordia lleva a cabo su plan y escoge a un hombre llamado como Gedeón. Y ese hombre, Gedeón, se consideraba de una manera, pero Dios lo veía de otra forma. Porque Dios no ve lo que ven los hombres, sino que Él ve lo que está en el corazón y lo que puedes llegar a ser en las manos de Dios cuando Él te cambia y cuando Él te transforma. ¿Alguien dice amén? Entonces comienza una conversación de dimes y diretes entre el ángel de Jehová. En la mayoría de veces en la escritura, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. Diga conmigo: a nuestro Señor Jesús.
Hay unos que son solamente ángeles, pero solamente hay uno que es el ángel de Jehová. En otras escrituras se le llama el ángel de Jehová, príncipe de todos los ángeles. Todas las apariciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento se le describe como el ángel de Jehová. Así es que en esta escritura es más que probable que el que se le apareció para conversar con él haya sido nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: bendito Jesús, que siempre nos quiere sacar de nuestras malas ideas, nuestros malos pensamientos y decirnos quiénes somos en Él, en Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Porque en Él somos más que vencedores. Desde este momento ya venía enseñando Jesús lo que Él iba a hacer de sus hijos. Quizá no te veas así, pero Dios te dice que así eres. ¿Alguien dice amén? Y le dice: hombre que esforzado y valiente, yo estoy contigo. Y Gedeón comienza a decir: ay, Señor, ni esforzado y mucho menos valiente, porque lo que estoy haciendo ahorita es que estoy escondido en un pozo, en una cueva, trillando en un lagar, con las prisas, la preocupación, el temor, la incertidumbre, porque ya se está asomando que vienen los madianitas para acabar con todo, y estoy juntando un poquito para no morirme de hambre. En pocas palabras dice Gedeón: de valiente no tengo ni un pelo, como decimos en el buen mexicano. Nada. De esforzado menos. Lo único que tengo es hambre, y lo único que tengo es sentido de sobrevivencia, porque no me quiero morir de hambre. ¿Me siguen hasta aquí? Y Dios insiste y le dice: es que yo no estoy viendo lo que tú eres ahora, sino que estoy viendo lo que tú vas a llegar a hacer, porque yo te voy a cambiar, porque yo te voy a transformar, porque yo estoy contigo. Diga conmigo: si Dios está conmigo, eso soy. Porque con Él somos mayoría y en Él somos más que vencedores. Yo no sé qué le provoca eso. Si Dios está conmigo, eso soy. Hay muchos de nosotros que decimos: pastor, yo tengo muchos errores, soy imperfecto, cometo demasiadas equivocaciones, yo no soy justo para presentarme como justo delante de Dios. Y Dios te dice: es que lo que cuenta no es tu justicia, sino la mía. Yo soy quien te justifico, yo soy el que te hago justo. Es lo mismo que le está diciendo Dios a Gedeón: hombre esforzado y valiente, Jehová está contigo, varón, mujer. Y Gedeón respondió: si Él estuviera con nosotros, no estaríamos en esta condición. Y comienza a echarle la culpa ¿a quién? A Dios. Así como muchos de nosotros en medio de los problemas le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Y Dios le dice: momentito, caballero, momentito, a mí no me eches la culpa. Te voy a decir de quién tiene la culpa. La culpa la tiene ese Dios y esa estatua de Baal que tiene tu papá en su casa. Y no solamente esa estatua de Baal, sino ese Dios de acera que tiene cerca de su casa. La culpa no es mía, la culpa es de ustedes, porque no aprendieron a confiar en mí, sino que se hicieron dioses ajenos, dioses paganos. Y como yo soy un Dios fuerte y celoso, yo no puedo soportarlo. Por eso les quité mi protección, por eso les quité mi vallado. Y no es por mí, es por su desobediencia y por su idolatría y por sus malas decisiones. ¿Me siguen hasta aquí? Si Dios estuviera con nosotros, no nos hubiera pasado esto. Dios le dice: no es mi culpa, es la tuya. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? Dile al que está a tu lado: a cortar dioses de acera, a cortar baales. Dile al que está a tu lado: a cortar baales. Ahora dígalo con ganas: a cortar baales, a cortar dioses de acera. Lo primero que le dice es: el arrepentimiento y el corregir errores se hace a través de las acciones, no solamente de palabras.
Cuando tú lo haces solamente de palabras, eso no es arrepentimiento. Eso simplemente es remordimiento de conciencia. Porque el día de mañana vas a volver a acudir a eso. Y no lo puedes tener contigo. No puede permanecer en tu casa. ¿Alguien dice amén? Dile al que está a tu lado, hacer limpieza hoy. ¿Quiere que le diga por dónde tiene que empezar a hacer limpieza? Tiene que empezar a hacer limpieza primero en su corazón. Raíces de amargura, odio, rencor, resentimientos, celos, iras, contiendas, pleitos, disensiones, chismes, malas palabras. Tiene que empezar por su corazón. Dile al que está a tu lado, a cortar. ¿Alguien dice amén? Después de ahí tiene que ir a su casa y empezar a ser cortadero de todo. Todo aquello que le aleja y le aparta de Dios. Llámense películas, revistas, música. Si no le edifica y no le acerca a Dios, está haciendo lo contrario. Le está alejando. Aunque no me diga amén. Si no le acerca a Dios, hace lo contrario, le aleja. ¿Me siguen hasta aquí? Y no solamente tiene que ir por su casa haciendo cortadero de todas cosas, sino también en sus pensamientos. Lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y le voy a dar uno más. Aún en sus redes sociales tiene que hacer cortadero de cabezas. ¿Alguien dice amén? Usted no sabe los problemas en consejería que yo he tenido que dar, porque hay hombres bien sabios, inteligentes, que les encanta el ejercicio y que quieren instructores mujeres. Entonces las esposas se enojan porque solamente mujeres medias desnudas de instructores enseñándoles a hacer ejercicio están. Y las mujeres enojadísimas. Pero los hombres no quieren hacer limpieza. Dile que está a tu lado, hacer cortadero de. Y las mujeres iguales con el chisme. Debería de cancelar el canal de telenovelas para que le deje de quitar tiempo. Ni un amén, Dios mío. Dile al que está a tu lado, hacer cortadero de Baales, hacer cortadero de dioses de acera. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Yo no sé qué es lo que tú tengas que cortar en tu mente, en tu corazón, en tu casa, en tu carro, en tu teléfono, en tus redes sociales, en tus emails. Yo no sé qué es lo que tú tengas que cortar, pero tienes que empezar a cortar todo aquello que te está llevando a que la mano de Dios de cuidado y de protección sea parte de ti. ¿Alguien dice amén? Ojo aquí, siguiente principio. Cuando empiezas a hacer cortadero van a venir los problemas y la persecución. Quítale esos juegos demoníacos a tus hijos de sus Nintendos y va a venir la lucha. Quítale esos videos que los hacen torpes y tontos y como personas que no piensan, porque los programas que hoy ven nuestros hijos, muchos de ellos los hacen tontos y torpes. ¿Me siguen hasta aquí? Se va a meter en problemas, va a venir la lucha, va a venir la persecución. Córtele los canales a la esposa y va a ver cómo se arma la guerra y la persecución. Comiéncele a quitar todo lo que tenga que quitarle y va a ver cómo va a empezar la persecución. Pero ¿qué importa la persecución si al final de cuentas el que llega de nuestro lado es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿sabe qué es lo interesante y lo curioso? Que Gedeón, siendo una persona cobarde, sigue con su cobardía y dice: Señor, sí voy a hacer lo que me dices, pero yo todavía no tengo la valentía de hacerlo a plena luz del día y que todo el mundo me vea con la hacha. Es que voy a agarrar un grupo de personas y voy a ir de noche. Si lo tiene que hacer escondidas, hágalo escondidas, pero hágalo sin que se dé cuenta. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Nada más porque estoy live, pero le voy a decir algo. Se lo voy a decir después de una anécdota de algo que hice a escondidas con alguien. Le corté un Baal, no dijo ni pío. Se
Se lo voy a contar, me acuerda, ¿ok? Después de que salgamos live, ¿ok? y sabe que yo fui, pero no dice ni pío. Le estaba haciendo un favor, estaba cuidando su testimonio, haciendo un montón de cosas. Tuve que hacerlo de noche, pero qué importa que lo hagas de noche, lo importante es que lo hagas. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? A escondidas, sin que nadie lo viera. Fue a la casa de su padre, sacó el dios de acera, los quemó, los hizo pedacitos, le hizo sacrificio a Dios. Y cuando él se da cuenta que es Dios quien le llama para hacer algo grande, diga conmigo, Dios me está llamando para hacer algo grande. ¿Cuántos lo creen? Dios te está llamando para hacer algo grande. Dios te está llamando para hacer algo grande. Cuando él por fin se da cuenta de que Dios lo está llamando para hacer algo grande, reacciona en medio de su pobreza y dice: Señor, espérame tantito, no te vayas, ya regreso. ¿Qué fue a hacer? A traer su ofrenda. Diga conmigo, el poder de la ofrenda. Hay muchos de nosotros que el devorador sigue devorándose todo porque ustedes tienen esta mala mentalidad. Cuando Dios me bendiga, yo voy a ofrendar. Cuando Dios me bendiga más, yo voy a diezmar. Y Dios te dice: no, primero diezma en medio de tu pobreza, en medio de tu escasez, con lo poco que tienes, y yo te voy a bendecir mucho más. Primero ofrenda en medio de lo poquito que tú puedes sembrar para el reino de Dios, y Dios te va a multiplicar más. Estaba separando algo de trigo para no morirse de hambre en medio de la pobreza. Sacó de sus pequeñas provisiones que tenía y puso en primer lugar a Dios. Diga conmigo, el que sabe el poder de la siembra conoce la bendición de la cosecha. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor. Cuando tu mano se cierra para darle a Dios, Dios no encuentra una mano abierta donde depositar su bendición. Grábate esto en la memoria para que seas bendecido. Cuando tu corazón, ¿se lo puedo decir claro? Tacaño, codo, ¿cómo le pudiéramos decir? Agarrado, el corazón que se bautizó la persona pero la cartera se quedó afuera, sabiendo que tenemos que pagar biles, que tenemos que pagar luz. La gente ignorante hace comentarios de que en la iglesia cristiana lo único que quieren es dinero. ¿Y cómo pagamos renta? ¿Y cómo pagamos luz? Utilidades, equipos, materiales, aseguranza. ¿Cómo costeamos las actividades para que se predique la palabra de Dios? Nada de esto es gratis. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Cuando una mano se cierra, Dios no encuentra una mano abierta para depositar su bendición. ¿Cuántos han recibido una bendición de Dios así? Con mano cerrada. Cada que alguien te va a dar la bendición tienes que abrir la mano. ¿Cierto o no es cierto? Hasta para un galón de leche tienes que abrir la mano. A ver, agarra el galón de leche con la mano cerrada. Todo se cae. Siempre tienes que abrir la mano. Y en medio, así como la viuda, tienes que aprender a sembrar en medio de tu pobreza, en medio de tu escasez, porque eso abrirá los cielos para que Dios envíe bendiciones hasta que sobre y abunden. ¿Alguien dice amén? Preparó un cabrito, etcétera, etcétera. Hizo un altar a Dios. Diga conmigo, hizo un altar a Dios. El altar representa volver al aposento, volver al lugar secreto, volver al lugar de comunión con Dios, de intimidad con Dios, volver a comunicarnos con Dios. Dile al que está a tu lado: después de cortar, hay que limpiar y hay que tener el lugar preparado donde vas a poner a Dios primero, donde le vas a buscar, donde vas a ofrecer sacrificio de alabanza, donde vas a ofrecer tu adoración, donde te vas a derramar delante de Dios y ofrecer tu sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio de hoy en día? Que presente sus cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, en un culto ¿qué?
racional, para que vean cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo persiguen, pero ¿qué importa la persecución si Dios está contigo? Se dan cuenta que es Gedeón, lo maldicen, pero no hay maldición que pueda llegar a tu vida cuando la bendición de Dios está sobre ti. ¿Alguien dice amén? No hay maldición que llegue a tu vida cuando la bendición de Dios está sobre ti. Yo no sé qué le provoca eso. No hay maldición que llegue sobre tu vida cuando la bendición de Dios está sobre ti. Estaba platicando con una hermanita y me contaba que si yo creía en la brujería. Le digo, claro que creo en la brujería. La brujería es verdad y verdadera. Los trabajos de brujería que le hacen a la gente, pero nosotros somos intocables porque la protección y el cuidado de Dios y la bendición de Dios está sobre nosotros, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios no comparte su gloria con nadie. Dice, pues qué bueno, porque le voy a contar, lo que le voy a contar yo lo vi con mis propios ojos. Resulta de que mi papá tenía a otra mujer, y esa mujer le hicieron una brujería, algo así, no sé a qué mujer, pero era cuestiones de su papá, ¿ok? Le hicieron brujería y dice que se le comenzó a hacer el estómago grandísimo, y que los doctores no sabían que al final de cuentas tuvo que vomitarlo, y que vomitó un animal lleno de pelos y escamas, y que al salir el animal le dañó todo su aparato digestivo, y que hasta la fecha está enferma. Usted dirá, pastor, eso es mentira, esos son cuentos. No, es real, es verdadero. El enemigo tiene poder para hacer cosas sobrenaturales, para dañar y lastimar, porque odia a aquellos que han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que le digo, bendito Dios que estamos cuidados y protegidos, porque no hay maldición que pueda llegar a tu vida cuando la bendición de Dios está sobre ti. No hay Dios que se compare al Dios que te guarda, te cuida y te protege. ¿Se imagina ustedes a estos pobres inocentes y de pensamiento torpe diciendo, así le haga Baal, que lo dañe, que lo lastime? ¿Cuál Baal? ¿Quién se va a comparar a la grandeza de nuestro Dios? No hay nadie que se compare a Él y al poder que Él tiene. ¿Alguien dice amén? Y entonces lo llama, después de que hizo limpieza, después de que hizo cortadera, después de que soportó la persecución y las consecuencias, él siempre estuvo con Gedeón. En ningún momento lo abandonó. Después Gedeón le pide pruebas de su llamado. Diga bien fuerte, pruebas de su llamado. Dios en su gran misericordia le confirma su llamado y le dice, yo te he escogido para que tú libertes de la esclavitud a este pueblo, a mi pueblo, porque por fin han clamado a mí. 7 años de conformismo, pero por fin han clamado. Y entonces le dice, prepara el ejército, y alcanza a juntar a unos miles. Lea el relato para tener los datos exactos. Y Dios le dice, no, estos son muchísimos. Si yo les permito que vayan a enfrentar los madianitas, ya los conozco cómo son. Van a decir, oh, ganamos porque éramos un montón, y la gloria se la van a llevar ustedes y no yo. Ya conmigo, la sabiduría de Dios. Por eso es que hay un dicho bien cierto que dice que Dios aprieta pero no ahorca. Es decir, Él no va a permitir que suceda algo en tu vida y que tú le des la gloria a tu patrón, a los conocidos de prestigio que tienes, a la gente adinerada que conoces. No, Él quiere llevarse la gloria como el que intervino e hizo grandes maravillas contigo y a través de ti. Este es el proceso de transformación de Gedeón. Lo cambió. Diga conmigo, en mi comunión con Dios, no, pero con ganas, en mi conversar con Dios está mi transformación. En el contacto que Gedeón tenía todos los días con Dios, lo fue cambiando, lo fue moldeando, porque solamente en la presencia de Dios puede ser moldeado. Amén. Lo fue moldeando hasta que lo que Dios dijo que era,
Él se convirtió en eso. Porque nadie que esté en la presencia de Dios puede seguir igual. Va a ser cambiado y transformado a lo que Dios dice que es. Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor. Y luego le dice: reduce la cantidad. Y quedan todavía otros miles. Y se los lleva. Y van caminando por el desierto, cansados, con el solazo del desierto, quizás sin agua, quizás sin alimentos, sin provisiones, sin fuerzas. Y luego Dios ve la oportunidad para que los corazones sean probados. Diga conmigo: el momento de la prueba. Si ven todas las etapas de transformación que está pasando Gedeón, diga conmigo: la etapa de la prueba. La etapa de saber de qué estás hecho. Y luego les dice: vamos a hacerla fácil. Aquellos que tienen miedo y que se sienten cansados, que se regresen de una vez. Y un montón de gente se regresó. Diga conmigo: yo no soy de los miedosos. Yo no soy de los cansados. Yo soy de los esforzados y valientes que confían y creen en Dios, el Dios de lo imposible, hacedor de maravillas. ¿Alguien dice amén? Pero dice Dios: todavía son muchos. Diga conmigo: siguiente prueba. ¿Sabe qué significa eso? Que no solamente una vez Dios te va a probar. No solamente una vez Dios va a probar tu fe. No solamente una vez Dios va a probar tu fidelidad. Van a ser muchas veces las que Dios va a probar tu corazón, para ver dónde está tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Le voy a decir algo con mucho respeto, ¿me lo permite? Han sido muy pocas las veces, quizá una o dos contaditas, que he sacrificado el día del Señor domingo. Para mí es sagrado. Las veces que lo hice fue por hacerle un favor a mi expatrón, porque creo que la bendición de Dios viene por la fidelidad nuestra. ¿Me siguen hasta aquí? Y ha habido mucha gente que me ha preguntado: ¿y si te dieran esa cantidad de dinero, sacrificarías este día? Y si te dieran esto, y si te dieran aquello. ¿Y sabe cuál es mi respuesta? No. En mi persona, ni el trabajo, ni el dinero, ni las vacaciones me van a quitar mi responsabilidad cristiana de ir a la casa de Dios de rodillas para darle gracias por toda su misericordia, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él me ha bendecido. ¿Me siguen hasta aquí? No sacrifiques a Dios. No sacrifiques, no tires a la borda lo que Dios te ha dado. Siempre les he enseñado esto. Aún en sus vacaciones, busque una iglesia y saque 2 horas y vaya a la casa de Dios. Enséñele a sus hijos que es importante adorar a Dios, que es importante ser agradecido, que Dios nos ha dado 6 días y solamente nos pide unas cuantas horas el domingo, en el día del Señor, para que le adoremos, para que escuchemos su palabra, para que le sirvamos. Enséñale lo importante que es. En ocasiones ni por enfermedad. El pastor americano se enfermó, no vino el domingo pasado. Lo tengo en el Face y vi que puso: debería de enfermarme más seguido, porque la gente de su iglesia le llevaba que comida, que almuercito, que esto, porque no pudo, porque estaba enfermo, no sé qué le daría. Yo me preguntaba y él escribía: gloria a Dios por el amor de la iglesia que dirige. Yo me pregunto: si yo me enfermara, ¿alguien se acordaría de mí? ¿Me llevaría comidita a la casa? ¿Me llevaría un caldito? ¿Quién sabe? Debería de tratar de enfermarme, pero ustedes lo han visto. Yo, al menos que me esté muriendo, no vengo a la casa de Dios. Quizá predique a alguien más, pero yo voy a estar aquí. Cuando salgo de vacaciones, yo voy a la iglesia y predico a donde yo voy, porque sé que es mi responsabilidad y que cuando pones a Dios primero, Él va a recompensar tu fidelidad. Diga conmigo: sin importar el cansancio, estaban alertas. Escuche esto, porque esto me va a llevar al cierre. Diga conmigo: estar alertas, confiando en Dios,
poniendo a Dios primero a pesar del cansancio. Y Él les dice, esta es otra prueba. Ahorita que vienen sedientos, que vienen hambrientos, que vienen cansados, que vienen casi rendidos, llévalos a que tomen agua. Y los que tomen agua como perritos, lamiendo el agua, de rodillas, con sus manos en la tierra, como caballos, como perritos, como se bebe el agua en el rancho, a todos esos, mándalos de regreso a su casa. Pero a los que tomen el agua con la mano y la lleven a su boca, y que estén volteando para todos lados, y que estén alertas, que estén atentos, que el cansancio no les rinda, esos son los que van a tener la victoria. Ya conmigo, wow. ¿Sabe a qué podemos aplicar el tomar el agua? Que el agua representa vida, que el agua representa satisfacción, que el agua representa el refrescar del Espíritu Santo, la búsqueda de Dios. Pero en la búsqueda de Dios hay que estar alertas, que ni el cansancio, ni el temor, ni las frustraciones, ni los problemas te dejen de ir en búsqueda de esa agua. Alertas, preparados. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? A esos que no les importa, ¿sabe qué representa los que beben el agua como perritos? Los cansados y derrotados. Y los otros no, están así. A pesar del cansancio, buscan de Dios. A pesar de las luchas, buscan de Dios. A pesar de las incertidumbres, buscan de Dios. A pesar de que se avecina el enemigo, buscan de Dios, y están preparados y están alertas. ¿Y sabe cuántos les quedaron? 300. Y le dice, ahora sí, con esos 300 les voy a dar la victoria. Yo me imagino a Gedeón, si todavía no había sido totalmente transformado, ahí era el momento de que se transformara. Señor, 300 contra los madianitas, que son como incontables, que llevan 7 años robándonos todo. 300. ¿Estás seguro, Señor? Porque acuérdense que a Gedeón le gustaba pedir pruebas y confirmación de llamados. Yo me imagino a Gedeón, Señor, pero ¿estás seguro que 300? Y me imagino a Dios. La Biblia no lo dice, pero me lo imagino para conocer al personaje. Te estoy diciendo que con 300, hombre, tú tranquilo, yo me encargo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho eso? Tranquilo, no te preocupes, yo me encargo. Señor, pero es que mira lo que dicen los doctores. ¿Estás seguro? Tranquilo, yo me encargo. Pero mira lo que dicen las noticias. Tranquilo, yo me encargo. Pero mira la situación y cómo están los jueces. Tranquilo, yo me encargo. ¿Estás seguro, Señor? Yo me encargo, tranquilo. Con 300 la hacemos, en el buen español. Al final se va. Y es que cuando tú obedeces a Dios, a veces ni las manos tienes que meter. Él se encarga de hacer absolutamente todas las cosas. Lo único que Él quiere es tu obediencia. Lo único que Él quiere es tu obediencia. ¿Alguien dice amén? Entonces le provee la estrategia. Diga conmigo, la estrategia, el plan para la victoria. Y le dice, número 1, para alcanzar la victoria, levanta las orejitas y presta atención a lo que el enemigo está haciendo, a lo que el enemigo está hablando. Lo mismo que dice en el Nuevo Testamento: velad y orad, estén atentos, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estén alertas, estén atentos, para que el diablo esté seguro de que ustedes saben y no ignoran sus maquinaciones. Estén alertas, estén preparados, velen, oren, estén alertas. Presten oído, porque el diablo sí sabe lo que Dios es capaz de hacer. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor. El diablo sí sabe lo que Dios es capaz de hacer, porque lo ha demostrado durante toda la historia. Alguien dice amén. Y mire lo que sucede. Lo manda como espía de noche y escucha a los madianitas: fíjate que tuve un sueño. Le dice uno: fueron a hacer pipí. Salieron fuera del campamento a hacer sus necesidades. Imagínense ahí conversando en medio de hacer sus necesidades. Y comienzan a conversar: fíjate que tuve un sueño.
Y en ese sueño yo veía a los ejércitos de Israel que venían en contra de nosotros y que acababan con nosotros y que nos destruían por completo. Y eso alivió el corazón de Gedeón. Diga conmigo, una palabra de Dios, una puerta abierta, un comentario de parte del enemigo que te hace ver que Dios tiene algo grande para ti. ¿Sabe qué es lo que se valora de Gedeón? Su rebeldía sana. Diga conmigo, rebeldía sana. Él, en contra del enemigo, estaba agarrando su partecita para que no lo dejaran en la miseria completa y se muriera de hambre. Ahí estaba con miedo y todo, pero estaba agarrando su partecita. Eso es lo que valora Dios, que te rebeles en contra del enemigo y que no le tengas ninguna clase de temor. ¿Alguien dice amén? Entonces escucha y dice: el enemigo sabe lo que Dios es capaz de hacer, nuestro Dios. Si el enemigo, que es el enemigo, lo sabe y lo conoce, entonces yo debo de creerlo. Por eso es que dice la escritura que los demonios también creen, pero ellos hasta tiemblan porque saben que es verdad y que es real, lo que a veces nos hace falta a nosotros. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Me siguen? Se va, prepara y les dice: eso es lo que van a hacer. Ahora aquí el siguiente paso, diga conmigo: obediencia al pie de la letra. Dependencia total de Dios. No trates de ayudarle a Dios. No trates de hacer cosas por tu propia cuenta. No trates de agregarle a lo que Dios te ha dicho. Obediencia completa, al pie de la letra. Le dice: toma unas antorchas y toma unos cántaros y pon los cántaros y tapa las antorchas con ellos y rodeen al enemigo. Y cuando yo les indique, eso es lo que van a hacer. Van a romper los cántaros, se van a encender todas las antorchas y de ahí yo me encargo. Diga conmigo, eso es fe. Obedecer a Dios antes de ver lo que Dios va a hacer. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. E hizo como Dios le había dicho. Cuando iban a hacer la indicación, lo iban a hacer a través de trompetas. Empiezan las 300 trompetas a sonar. Ustedes se pueden imaginar el estruendo de 300 trompetas, el ruido de los cántaros que se rompen de uno solo y las luces que se encienden, y Dios obrando, confundiendo al enemigo. Se empiezan a matar unos a otros, de tal forma que arrasaron con todo. Yo no sé qué le provoca eso. Dios les dio la victoria solamente por causa de la obediencia. Pero esto tiene dos significados. Diga conmigo: romper el cántaro. Diga conmigo: romper mi vida. El quebrantamiento, el depender de Dios, romper mi conformismo, romper mi pereza, romper mi desobediencia, romper mi falta de oración, romper todo lo que tengas que romper. Dile al que está a tu lado: rompe tu cántaro. Al romper el cántaro, la luz de Dios brilla. La luz del Espíritu Santo brilla. Diga conmigo: el fuego del Espíritu Santo brilla. Y cuando tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida, prepárate para todas las victorias. Alguien dice amén y le dan fuerte aplauso al Señor. Diga bien fuerte: depender, confiar, llenarme, buscar, tener conmigo la luz del Espíritu Santo de Dios a través del quebrantamiento. Cuando tú te quebras, le das la oportunidad a Dios de que Él te forme de nuevo y te dé la forma que Dios quiere darte. No hay nueva forma sin quebrantamiento. ¿Me siguen hasta aquí? No hay nueva forma. Dios no te moldea si no hay antes quebrantamiento. ¿Vamos bien? Cierro con esto. Dile al que está a tu lado, dígalo bien fuerte conmigo: Dios no da victorias a medias, sino completas. La escritura dice que Gedeón no se quedó ahí. Buscó los cuerpos de los reyes de los madianitas y les cortó la cabeza. Diga conmigo: les cortó la cabeza. Ahí sí entra el corito que para machacarle la cabeza al diablo
se necesita el poder de Dios. Dile que está a tu lado, machácalo, machácalo, machácalo. Tienes que asegurarte de que ese enemigo de tus hijos, de tus finanzas, de tu duda, de tu temor, el enemigo de la duda, del temor, del odio, de cualquier enemigo, tienes que cortarle la cabezota. ¿Me siguen hasta aquí? Porque cuando se le cortaba la cabeza a los reyes, se entendía que ese pueblo ya no iba a dar más batalla. Habían sido completamente derrotados. No se iban a poder restaurar y volver a formar y volver a levantar, porque ya los reyes habían muerto. Ya no había forma de que volvieran a esclavizar al pueblo de Israel. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, venciendo esa batalla, dándonos una victoria en esa guerra, una guerra ganada en contra del enemigo. ¿Alguien dice amén? Y nos ha dado el poder de Dios para resistir al diablo y que huya de nosotros. Nos ha dado el poder para machacar a nuestros enemigos, para aplastar a nuestros enemigos. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Póngase de pie si es tan amable. Quiero terminar con un versículo más. Escúchelo, por favor. Puestos de pie, escuche ese versículo. Isaías 62:8. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. Diga conmigo, por su mano derecha, por su brazo poderoso. Diga conmigo, brazo poderoso, el de Dios. Que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Dios va a guardar todo aquello que es el fruto de tu trabajo si tú pones en primer lugar a Dios, y si dejas que el poderoso brazo de Dios y la mano derecha de Dios lo cuiden, lo guarden y lo protejan todo. Entonces vas a disfrutar del fruto de tu trabajo, de las bendiciones de Dios, y no se irán en saco roto. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por esa promesa? Él lo va a guardar. Nadie te lo va a poder robar si permanece Dios como primer lugar. Amén. Lo prometido es deuda.